Controversias. Mormonas. Hola, mis estimados oyentes, una semana más me tenéis entre vosotros. Antes de nada, de nuevo renuevo mi repulsa a la guerra entre Rusia y Ucrania, así como a todas las guerras. Antes de comenzar el desarrollo del tema, quiero expresar mi agradecimiento al profesor y catedrático español Antonio Piñero, sin el cual, sin sus libros y charlas varias, este programa no se hubiera podido llevar a efecto. Gracias. El Nuevo Testamento entero está escrito en griego, originalmente en griego, pero todos sus autores, o con la máxima probabilidad, todos menos la duda de Lucas, el evangelista, y su sucesor, el autor de los Hechos de los Apóstoles, que a lo mejor era, digamos, no totalmente judíos, sino conversos. No puedo decir que todos los autores son judíos, entonces no es de extrañar que una obra en la que todos los autores sean judíos se trasluzca los conceptos tanto en hebreo y en arameo. El hebreo era la lengua, llamémosle, culta de los judíos para discutir de su escritura, y el arameo era lo que hablaba la gente. Un ejemplo, en la Grecia actual, ahora cuando usted va a la misa ortodoxa, le pueden leer el Evangelio en griego tal como se leía en el siglo II, pero ese no es el griego del pueblo, que se habla ahora, y normalmente la gente sencilla necesitará que le pasen ese griego antiguo al griego moderno. Del mismo modo, si usted leyera ahora el Cantar del Mío Cid, pongamos que es del siglo XII o XIII, en el castellano de la época, realmente la mayoría de la gente no lo entendería y necesitaría que se lo pasasen al castellano moderno. Dios queda claro, queda muy claro. Y es la verdad, yo me acuerdo que estando de joven estudiando, tuvimos que leer el Quijote. Y yo conseguí una edición de un Quijote, pero que estaba en castellano antiguo. Y la verdad que era difícil de leer. Pero se te podía entender alguna cosa. Bueno, perdón la interrupción. Dado que en algún momento de este programa vamos a referirnos o se va a mencionar o nombrar a la fuente Q, quisiera hablar un poco al respecto. Debo confesar que el tratar con la competencia retórica de vida en una cuestión tan difícil como es esa fuente, la palabra Q, la cual es la abreviación, la primera consonante de la palabra alemana Quelle, es decir, Q, U, E, L, L, E, que significa fuente en alemán. Entonces, la fuente, ¿qué es? La fuente Q. ¿Qué es la fuente Q? Lo mejor que diríamos es la fuente de los dichos del Señor. Diremos que esa fuente solo contiene prácticamente solo dichos de Jesús, y digo prácticamente porque sí aparece un esbozo del relato de las tentaciones. Por ejemplo, y si no me equivoco, también un breve esbozo del relato de la curación del siervo del centurión. Pero en realidad, el 99% de esa presunta fuente no son solo dichos, es decir, de palabras de Jesús. Ahora bien, también hay que confesar que de esa presunta fuente de dichos de Jesús no se ha conservado ningún manuscrito. Entonces, ¿cómo es que usted y yo tan tranquilamente estamos hablando de una fuente que forma parte de aquello en los que vivieron Mateo y Lucas, si no se ha conservado ningún manuscrito? Es bastante osado decirlo y, sin embargo, también el 90 o 95% de los investigadores los sostienen. ¿Y por qué? Por el siguiente paso. Una vez que con mucho esfuerzo a partir del siglo, es decir, todo el siglo XIX, XX y XXI, ha quedado relativamente claro, y digo relativamente claro porque siempre hay investigadores independientes que lo niegan, repito, ha quedado relativamente claro que Marcos es una de las fuentes que tuvieron delante los evangelistas posteriores, Mateo y Lucas. Una vez que ha quedado bien claro, uno le llama la atención en Mateo y Lucas que hay muchas cosas que no están en Marcos. Muchas, más de 200 versículos, y curiosamente hay unos 200 versículos que los evangelistas y Lucas tienen sus evangelios que concuerdan entre sí, a veces al pie de la letra.
y estos no se encuentran en Marcos. Repito, Mateo y Lucas, además de lo que copiaron de Marcos, un paréntesis, el 80% de Marcos está copiado en Mateo, en Lucas un poco menos. Entonces, si Mateo y Lucas concuerdan al pie de la letra, a menudo o casi al pie de la letra, en unos dichos que no aparecen en Marcos, y esos dichos están en griego, es lógico suponer que hubo algún manuscrito que los contenían, pero que por desgracia se ha perdido. Ese manuscrito, que probablemente era galileo, es decir, de origen en Galilea, porque hablaba del ministerio de Jesús en Galilea, probablemente se escribió allí y se ha perdido. No sabemos por qué, pero hay ediciones modernas que lo reconstruyen y podemos estar bastante seguros, cuando tantas mentes estudiando las coincidencias de Mateo y Lucas dicen que esto pertenece no a Marcos sino a la fuente Q, a la fuente que con casi toda probabilidad tiene toda la razón, y digo que casi toda probabilidad porque en historia antigua, en filología antigua, nada hay totalmente seguro. Bueno, en historia nada hay totalmente seguro, y menos en historia antigua, donde los años pasados son en esta y en esto que nos ocupa el Israel del siglo I y el Mediterráneo oriental, resulta que son nada menos que 2000 años, y las fuentes que se nos han transmitido son pequeñas en comparación con todo lo que querríamos saber. Fijémonos ahora en el cuadro que estáis visionando ahora. Nos muestra básicamente la doctrina general. Podríamos afirmar que este cuadro o esta figura o esta tabla ha sido construida por alguien con lo que ha tenido en cuenta, digamos, el sentido medio de la investigación. Se ha dejado fuera, ciertamente aquí, si nos fijamos en lo que de Marcos tiene Mateo y Lucas. Ha dejado fuera la fuente Q. Claro que aquí está bien, o sea, que no los que nos ven y nos oyen, repito, tienen que fijarse cómo el autor de esta figura ha puesto a Marcos arriba, correcto, y cómo relativamente se ve que Marcos, digamos, ha influido en los otros dos. Bueno, es decir, en la foto Mateo está invertido, es decir, teóricamente, para los expertos, ni lo digo por Antonio Piñero, que dice que Mateo no está, creo que está, que Mateo está al otro lado. Bueno, pasemos, continuemos. Hay una triple tradición cuando un pasaje o un dicho de Jesús aparece en los tres evangelios, Marcos, Mateo y Lucas. Ahora bien, una observación para un filólogo y un historiador: esa triple tradición no es verdaderamente triple, sino una, es decir, el responsable es Marco y los demás le copian. Luego no son tres fuentes, sino una. En la parte que sea exclusivo de Lucas será también una fuente, y la parte que sea exclusiva de Mateo será también una fuente. Ahora bien, es un dicho ya aceptado, una regla entre los investigadores, que un hecho o un dicho de Jesús tiene más probabilidad de ser auténtico cuanto más fuentes independientes lo atestigüe. Eso lo debemos tener bien claro, y creo que sobra comentarios. Realmente la mayoría de las veces podríamos decir que no tenemos una variada atestiguación, y de ahí viene el que se presuponga también como fuente Q, que es distinta. Q no aparece en Marcos, por ejemplo, ya que es Mateo y Lucas los que la traen cuando no están copiando de Marcos. Luego Q podría ser una fuente aparte. El Evangelio de Tomás, gnóstico, no el Evangelio de Tomás, ese filósofo israelita, ese Evangelio apócrifo de que Jesús hacía pajaritos de barro y que luego volaban, sino el Evangelio de Tomás gnóstico, que conocíamos por un papiro de Osirrinco desde 1900, pero que a partir de 1945, con los descubrimientos de los textos de Nag Hammadi, lo tenemos completo en traducción cota. Teniendo en cuenta que es posible que el Evangelio de Tomás gnóstico contenga algún rasgo independiente de Marcos, Lucas y Mateo, un dicho de Jesús que esté atestiguado por Marcos, Lucas y Mateo y el Evangelio de Tomás gnóstico podría considerarse como que está atestiguado por una doble fuente. Si además la fuente Q está ahí,
porque Marcos no está, sería también una doble fuente y además, y aquí viene la gran discusión, no hemos mencionado el cuarto evangelio y el gran problema está aquí. Si el evangelio de Juan, primero, si es histórico o si es fundamentalmente simbólico, y segundo, si realmente Juan conoció al menos la tradición que hay debajo de Marcos, de Lucas y de Mateo, porque si la conoce, la conoció y simplemente la remodeló a su gusto. No es una fuente independiente, pero si el evangelio de Juan no conoció el conjunto de las tradiciones sobre Jesús de Marcos, Lucas y Mateo, y si no lo conoció, naturalmente el evangelio de Juan sería una fuente independiente. Queda claro. Tendríamos tres y tres podríamos asegurar que un dicho o un hecho de Jesús se acerca a la historia porque está atestiguado no por una fuente sola, sino por varias fuentes, tal y como hemos deducido. El Evangelio de Marcos se escribió entre el 71 y el 75 después de Cristo. Se entiende, es decir, 40 años o más tras la muerte de su protagonista. Tenemos que saber que no podemos dar un orden cronológico en que fue escrito cada texto del Nuevo Testamento, por lo menos no absoluto, sino relativo. Es decir, comparando a unos textos con otros, la influencia de los textos con otros, la evolución de la teología, solamente podemos decir que probablemente el texto de Primera de Tesalonicenses, la carta de Pablo, primera a los ciudadanos convertidos de Tesalónica, es decir, del año 51, porque ahí se mencionan hechos en el sentido de que Pablo está escribiendo en Corinto, y cuando Pablo estaba en Corinto era procurador de la zona de Corinto, se llama Acaya en la Grecia antigua. Lucio Galión, y por suerte tenemos una estela con una inscripción, Lucio Galión aparece datado en el año 51 después de Cristo. Entonces lo más probable es que el primer texto del Nuevo Testamento sea Primera de Tesalonicense. Esto tiene un problema para la gente, y es que como desde el siglo IV, a partir de Eusebio de Cesarea, se ha dictado, digamos, los libros, por así decirlo, los volúmenes del Nuevo Testamento, empezando por los Evangelios, la inmensa mayoría de la gente cree que primero se compusieron los Evangelios y luego vino Pablo, pero eso exactamente es al revés. Primero escribió Pablo y luego escribieron los evangelistas, que son discípulos de Pablo. Unos 80 años después de la composición del primer evangelio, Marcos, a mediados del siglo II, se comienza a poner nombres de autor a unas obras que serán importantísimas, al menos para el mundo occidental, pero que circularon al principio anónimamente. Un cristiano de Asia Menor por nombre Papías de Hierápolis escribió hacia el 150 en el volumen Exposición de los Oráculos del Señor, solo conservado en pequeños fragmentos, lo primero que sabemos de Marcos, Mateo y Juan. En Marcos dice en síntesis: Marcos fue el intérprete de Pedro y escribió con exactitud, aunque no con orden, todo lo que recordaba que había sido dicho o hecho por el Señor, pues él, Marcos, no había oído ni seguido al Señor, pero más tarde había seguido a Pedro. Es decir, escribía lo que había oído. Sobre Mateo dijo Papías solo lo siguiente: Mateo dispuso en orden los dichos del Señor en hebreo, y cada uno los interpretó como pudo. De Lucas nada dice Papías en lo conservado, pero Pablo en Filemón 24 habla de Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores, sin más. La carta a los Colosenses, que probablemente fue escrita por Pablo, no fue escrita por Pablo, que dice que no fue escrita por Pablo, sino por un discípulo suyo, dice: os saluda Lucas, el médico querido. Y en segunda a Timoteo, también obra de un discípulo, señala expresamente: habla Pablo teóricamente, el único que está conmigo es Lucas, si se lo entiende en la prisión. Por tanto, habla de Lucas sin precisar, no demasiado, y la tradición posterior habla de él como colaborador predilecto, médico fiel a Pablo en todo, y de Juan, el último evangelista, afirma Papías, que fue un discípulo de Jesús que vivió mucho tiempo, hasta cerca del 120. Y añade un dato interesante: el autor del evangelio es distinto claramente de otro anciano de nombre Juan. De ahí la confusión, que fue
el que compuso el Apocalipsis, es decir, ya en el siglo II se dice que el Apocalipsis y el Evangelio tienen autores distintos. La primera sorpresa que nos llevamos al leer a Marcos, recordemos lo que ha dicho Papías, Marcos fue discípulo de Pedro, es que la teología de Marcos no es petrina, es decir, no es de Pedro, no es propia de Pedro, sino paulina, propia de Pablo. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque a la hora de interpretar la figura y misión de Jesús, Marcos se seguía por el patrón mental de Pablo, es decir, lo importante de la vida de Jesús no es su vida terrestre, sino su muerte, resurrección y ascensión. Ahora bien, cuando Pablo hace esta afirmación implícita y explícita, en sus cartas está dando la vuelta totalmente, poniendo al revés, cabeza abajo lo que sabemos de Jesús histórico, porque el Jesús histórico no fue voluntariamente a morir a Jerusalén. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén o el acto de la purificación del templo no se explican por qué Jesús fuera a morir voluntariamente allí, sino porque él, que al menos al final de su vida se creía el Mesías, el hijo de David, estaba absolutamente dispuesto no a terminar en una cruz, sino a instaurar el reino de Dios en Israel. Pero no fue así, y esto lo hemos hablado en el vídeo anterior. Y una vez que ocurrió lo que ocurrió en la cruz, Pablo fue el primero que sepamos que interpretó por escrito y ante una gran audiencia que este conjunto de 3 hechos finales de Jesús, muerte, resurrección y ascensión fueron en verdad no una fatalidad, no algo involuntario, sino un designio divino. Jesús fue a Jerusalén voluntariamente para morir, y la cruz fue el evento salvador diseñado por Dios desde toda la eternidad para hacer que la criatura Adán pasara de enemiga a amiga de Dios. En realidad, el tener esta perspectiva sobre la vida de Jesús es tan importante, es decir, estos 3 actos, que es un diseño divino, que Jesús muere voluntariamente y que fue un evento salvador, que puede decirse al inicio del cristianismo que es un cristiano paulino. Marcos pues sigue las huellas de Pablo y se fija especialmente en estos 3 eventos, pero entre el tiempo de Marcos y el tiempo de Pablo ocurre una cosa significativa, a saber, tanto Jesús como Pablo estaban totalmente convencidos de un fin del mundo inmediato, pero ese fin no llegó, y al retrasarse, lo que se llamaba la parusia, es decir, la llegada de Jesús como juez, la llegada final, a Marcos se le ocurrió la idea de que había que ligar la vida del Maestro Jesús con esos 3 acontecimientos fundamentales. Es decir, aquí es cuando vamos a decir, estamos viendo aquí cuando se une el Jesús histórico con el Cristo, es decir, cuando se forma Jesucristo. En una palabra, a Marcos se le ocurrió la idea de que el maestro Pablo hasta cierto punto se había equivocado, es decir, había tenido una visión demasiado estrecha de lo que es la vida de Jesús y entonces se dispuso a escribir esa primera biografía. Pero el problema de escribir una biografía de Jesús, si ustedes recuerdan lo de Papías, es con qué materiales compongo esa biografía. Con la tradición oral es prácticamente lo que había, o al menos así nos imaginamos. Y ahora piensen ustedes que el Sencar nació una biografía de un personaje súper conocido en todo el mundo. Pongamos en Francia al general Charles de Gaulle o en España al general Franco, y que usted no tiene ni periódico, ni radio, ni televisión, ni nada de nada, sino solo material oral. ¿Qué es lo que saldría de una biografía de ese estilo? Sería catastrófico. Sin embargo, por suerte, aunque tenemos que aceptar que la lectura de Papías, que nos puede haber despistado un poco, realmente había un material escrito sobre Jesús en el momento en que Marcos toma la pluma para escribir. ¿Y cuál era ese material escrito? Pues probablemente pequeñas narraciones de milagros, sanaciones y exorcismos que un primer propagandista escribe en un pequeño trozo de papiro y que lleva encima, o parábolas felices de Jesús, o sentencias de Jesús, o un discurso apocalíptico de Jesús contra el templo y contra Jerusalén, diciendo que Dios va a construir un templo no hecho por manos humanas, pero sobre todo lo que se encuentra en Marcos, que alguien desconocido había resumido todos los eventos del final de Jesús, que probablemente duraron más de una semana. Las había resumido en una semana,
y había compuesto una especie de esbozo de historia de la pasión. Entonces Marcos, como un paulino que era de todo ese material escrito, pero desglosando y del material oral, estimó que lo más importante ciertamente de esa futura biografía es la historia de la pasión. Y entonces, para escribir su evangelio, colocó como piedra fundamental esa historia y empezó a redactar mentalmente hacia atrás, es decir, desde la pasión hacia atrás hasta Juan Bautista, y ahí se paró. ¿Y por qué se paró? Porque Marcos estaba muy al principio y también creía que el fin era próximo y la infancia, el nacimiento y la vida de Jesús niño o joven todavía no interesaba a nadie. Marcos con su biografía pone para el público por primera vez contra las cuerdas al Bautista, es decir, lo coloca desde el punto de vista cristiano en su sitio y dice: Juan Bautista no es el Mesías es Jesús y Juan Bautista es solo el precursor. Finalmente, otro impulso pudo ser dejar bien claras varias ideas entre los gentiles a quienes iba dirigido su evangelio. 1. Jesús es mucho más que un profeta, es el Mesías prometido, pero no un Mesías como creen los judíos, sino el guerrero divino de Yahvé, que vence en todas las batallas terrenas, pero no contra ejércitos terrenales, sino contra Satanás aquí en la tierra. 2. Jesús es el Hijo del Hombre del libro de Daniel, es decir, es un Mesías humano divino. Otro grupo de judíos de la época de Marcos, estamos en el siglo I, que es muy efervescente, decían que Jesús podía ser un hombre maravilloso, pero que no era de ninguna manera el Mesías. El Mesías era otro que podía ser un profeta como Moisés, un judío egipcio venido desde lejos, u otro individuo que defendiera que el Mesías era el profeta Enoch, el séptimo varón después de Adán. Pero Marcos remacha, y puede ser que sea el primero que coge esa maravillosa, mística y real expresión de un como hijo de hombre, a quien se le entrega todo el poder, del capítulo 7 del libro de Daniel, y se la coloca a Jesús, aprovechando que el mismo Jesús se había llamado a sí mismo modestamente un hijo de hombre. Y 3. Jesús es un hijo de Dios, pero no un hijo de Dios como creen los judíos, hijo de Dios especial en el sumo sacerdote, es el profeta o es el rey, sino un hijo de Dios absolutamente real. Ahora bien, da toda la impresión del Evangelio de Marcos, lo mismo que Pablo, si ustedes lean atentamente Romanos 1, capítulo 1, versículos 1 al 4, que probablemente Marcos, como Pablo, piensan que Jesús es un mero ser humano, pero que ya en el bautismo, según Marcos, o desde la resurrección, según Pablo, Dios eleva a ese hombre absolutamente justo y obediente que acepta voluntariamente su muerte y que es el Mesías a los cielos y le da un nombre ante el que toda la rodilla se doblega exactamente igual que ante Yahvé. Ese es el Hijo de Dios, tanto de Pablo como de Marcos. Los otros dos evangelistas, Mateo y Lucas, son también importantes, pero el último evangelio, el de Juan, es el más extraño, misterioso y difícil de todos los evangelios. Volviendo pues a Mateo y Lucas, lo importante de ellos es que aceptan a Marcos, toman el evangelio de Marcos como modelo y por lo tanto aceptan el modelo o marco mental que es propio de Pablo y al aceptar esta fuente los dos se hacen también paulinistas. Bien, hemos ya hablado del evangelio de Marcos, ahora vamos a hablar del evangelio de Mateo. En primer lugar, al hablar de Mateo hay que disipar una idea que tiene mucha gente por ahí que es errónea. Se ha dicho a lo largo de muchos años que los evangelios se compusieron en arameo y Papías dice que al menos Mateo había escrito su evangelio en hebreo o arameo, porque la palabra hebraisti en griego puede significar indistintamente hebreo o arameo. Es posible que Mateo hubiera escrito su evangelio en hebreo, pero ciertamente el Mateo que nosotros tenemos no es ese Mateo. No hay ni un solo fragmento de su evangelio, ni uno solo conservado, diga lo que diga quien sea, en arameo. Por lo tanto, el evangelio de Mateo se compuso originalmente en griego. No es un griego de traducción, está escrito en esa lengua y además está empleando para las citas del Antiguo Testamento la Biblia griega, es decir,
en Mateo que tenemos no es ese probablemente de que habla Papía, sino otro. Es importante fijar en la mente a Mateo como un evangelista muy judío, que insiste en que Jesús fue judío y que predicó la ley. Recuerde, antes pasar al cielo y a la tierra que dejar de cumplirse un solo ápice de la ley. Sin embargo, a pesar de esta incidencia tremenda en la ley, yo considero que este mismo hecho es también paulino, por una sencilla razón que no tienen en cuenta a mucha gente, a saber, que Pablo a aquellos judíos como él mismo que creen en Jesús Mesías les dice que no tienen por qué, es decir, que debemos seguir cumpliendo entera la ley de Moisés, y lo dice con toda claridad en 1 Corintios 7. El que es llamado como judío siga como judío, y el que es llamado como gentil o pagano siga a Jesús como pagano, permanezca cada uno en la llamada en la que fue llamado por Dios, el judío como judío y el gentil como gentil. Es decir, en lo que dice la gente de que Mateo es totalmente judío cristiano y se aparta un poco de Pablo, yo afirmo que en eso está también de acuerdo con Pablo, porque no caemos en la cuenta que Pablo fue durante su vida un judío conservador en este aspecto, es decir, siguió siendo judío siempre y observando la ley. Mateo, por otra parte, sigue la senda de Marcos en enmendar a Pablo de tal modo que no se restringe a los datos que ya tenemos aquí. Hay que ensanchar. ¿Y qué es lo que hacen Mateo y Lucas? Pues utilizar además de Marcos otro texto escrito que se llama la fuente de los dichos de Jesús, en otra palabra la tan famosa fuente Q que hemos mencionado con anterioridad. Si Marcos enmienda a Pablo, los evangelistas Mateo y Lucas hacen una edición corregida y aumentada de Marcos, es decir, no están de acuerdo del todo con el evangelio anterior a ellos. ¿Qué es lo que desea Mateo? 1. Ofrecer una biografía más completa, y ya sea Mateo o ya sea un editor posterior en una segunda edición del Evangelio, el cual añade Mateo 1 y 2, que son los evangelios de la infancia que todos conocemos, Herodes, la matanza de los inocentes, Egipto y todas esas cosas, y que luego también aumenta el Evangelio de Marcos por la parte de la resurrección y apariciones, porque el auténtico Evangelio de Marcos no es el expandido, si el que acaba en 16:8, es decir, no cuenta ninguna historia de apariciones. 2. Corregir el material tan absolutamente desordenado que representa a veces Marcos y lo que ofrece Mateo es una serie ordenada de discursos de Jesús, una serie ordenada de milagros de Jesús, una serie ordenada de parábolas de Jesús. Es decir, Mateo es el evangelista del orden sobre Marcos. Otras ideas principales de Mateo para componer su evangelio fueron: A. Jesús es ante todo el cumplimiento de todas las promesas a Israel. Si siguen el evangelio de Mateo, utilizan el esquema. En el Antiguo Testamento se dijo esto y este es el cumplimiento de Jesús. Promesa, cumplimiento. B. Jesús es el maestro de sabiduría. Jesús es el Mesías. Y como novedad podemos decir que un Mesías a un humano, en la mentalidad de los judíos del siglo I, puede incluso cambiar la ley de Moisés. Y eso es lo que hace Mateo en sus famosas antítesis. Habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Y Jesús, tanto de Marcos como de Mateo, cambian la ley sobre Moisés. Cambiar la ley sobre Moisés no significa que quien la está cambiando es Dios. En una mentalidad judía del siglo I, significa simplemente que es el Mesías y en el tiempo mesiánico tiene capacidad para cambiar la ley. Fíjese cuánto cambian las cosas si uno estudia a fondo el judaísmo de la época de Jesús y lo interpreta conforme a ese judaísmo. Y C. Jesús funda una iglesia. Eso no aparece ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan. El famoso Mateo 16:16. Y sobre esta piedra fundaré mi iglesia. No aparece en los otros evangelios y sí que aparece en Mateo. Ahora vamos a ver el evangelio de Lucas. Lucas es el evangelista de los pobres, de los desamparados, de las mujeres, y respecto a Jesús es el justo sufriente y el mártir injustamente condenado por los judíos y los romanos. Y representa además una revolución, una nueva enmienda a los otros
evangelios porque Lucas escribe dos partes. Perdón. Una parte que trata de qué hizo el Espíritu con Jesús, el Evangelio, y otra parte de qué hizo el Espíritu con los seguidores de Jesús, sobre todo Pedro y Pablo. Segunda parte, Hechos de los Apóstoles. Esto significa que Lucas ya tiene una concepción de la historia, que está mirando desde arriba y que puede escribir, además de los dichos y hechos de Jesús, una pequeña historia de la iglesia primitiva. Y esto es un avance monumental, porque a todo ello lo llama Lucas primera y segunda parte de mi libro. Como dice él mismo, oh queridísimo Teófilo, aquí tienen la segunda parte de mi libro. Es decir, todo es un evangelio o buena noticia, que es lo que significa evangelio, buena nueva, buena noticia. Lo importante aquí es que esta concepción de la historia es muy clara y se divide en tres secciones. La primera es antes de la venida de Jesús. La segunda es la vida de Jesús menos su pasión, muerte y resurrección, paulinismo fundamental. La tercera parte es la muerte, resurrección, exaltación de Jesús a los cielos y comienzo de la vida de la Iglesia. ¿Y qué es lo que tiene ahí que hacer la Iglesia? Es predicar el Evangelio de la buena nueva hasta que Jesús venga. Lucas intenta pasar por ser un historiador de la Iglesia primitiva, fiel y concienzudo, pero la pregunta está si lo consiguió. Hay dudas sobre el propósito del valor histórico de Lucas, porque tanto en el Evangelio se muestra un poco extraño con la historia. Por ejemplo, quita un trozo importante de Marcos para nosotros y lo sustituye por un viaje imposible históricamente de Jesús que va desde el capítulo 9 hasta el 18. Y por otro lado, cuando se pasa a los Hechos de los Apóstoles, hace una pintura de Pablo que también es imposible, por dos motivos fundamentales. Uno, nunca jamás pinta a un Pablo escribiendo cartas, y las cartas es lo más fundamental de Pablo y lo que ha sustentado el cristianismo hasta hoy. No hay manera de entender cómo un fiel compañero de Pablo no lo pinta escribiendo cartas. 2. Lucas pinta, sobre todo al final de los Hechos, a Pablo como un fariseo absolutamente estricto, cuando ya hemos dicho que Pablo ha pensado sobre la ley y sobre todo ha dicho que en tiempos mesiánicos los paganos se van a salvar aunque no cumplan la parte de la ley de Moisés correspondiente a la circuncisión, los alimentos y las leyes de pureza. Eso que dice de Pablo respecto a los paganos que creen en el Mesías y que se van a salvar igual que los judíos, jamás lo diría un fariseo de Jerusalén como pinta Lucas a Pablo. Así que tenemos nuestras dudas realmente a propósito de cómo enfoca Lucas la historia del cristianismo primitivo, pero aunque tengamos nuestras dudas, todos los historiadores del cristianismo primitivo utilizan a Lucas sencillamente porque no hay otra cosa. Lo respetamos, pero lo miramos con luz, sí, con lupa. Otras breves ideas que rigen la obra de Lucas. A. El imperio y el cristianismo son entidades compatibles. Lucas, junto con Mateo, dice: Jesús es inocente, es un hombre pacífico, jamás ha atentado contra el imperio. Quien tiene toda la culpa de la muerte de Jesús son los judíos, no el imperio romano. El imperio romano no tiene que tener nada de la fe cristiana. B. Los cristianos que creen en el Mesías, esto es, mesicristianos, es decir, aquel individuo que es del Mesías, del Cristo, del ungido, pues aunque sean gentiles y se hayan convertido del paganismo a Jesús Mesías, sin embargo forman una unidad con Israel, y el verdadero Israel es la Iglesia con los judíos que se hayan convertido al Mesías. C. Cuando vino Jesús y predicó a los discípulos y estos transmitieron la fe en Jesús a sus discípulos, se formó una doctrina única que siempre es la misma, que nunca varía y que si varía es por obra de Satanás, que utiliza a los hombres malvados para que por amor a la lujuria y al dinero cambie la doctrina de Jesús, modifiquen los grupos, se hagan jefes de grupo y obtengan poder y gloria. Eso no es así, dice Lucas, solo hay una doctrina, siempre la misma y no cambia. D. Para Lucas la Iglesia está totalmente instalada en el mundo, y si está bien instalada en el mundo es porque es consciente que la segunda venida de Jesús como Mesías, es decir, la parusia, se está retrasando. Hay que solucionar ese problema, y Lucas pone en boca de Jesús una frase que es la siguiente: el reino de Dios viene sin dejar sentir, y no dirán verlo aquí, verlo allá, porque el reino de los cielos ya está entre vosotros,
y el reino de los cielos ya ha venido y ya está entre vosotros. Es la única expresión en todos los 4 evangelios que se afirma con toda claridad que el reino de Dios ha venido. En el resto, en más de una decena de veces, el reino de Dios no ha venido, sino que hay que esperarlo. Además, sabemos que el Jesús de la historia, que esperaba un reino de Dios futuro e inminente, no decía que el reino de Dios se iba a implantar en los corazones de los israelitas, sino que se implantaría en la tierra de Israel, donde todos gozarían de amplia comida y bebida. El símbolo del reino de Dios para Jesús es un banquete de bodas, comida y bebida para los más pobres. Este único pasaje de Lucas es, en mi opinión, el arreglo maravilloso de Lucas para solucionar el problema del retraso de la parusia, es decir, de la venida del reino. Si Jesús afirmó que el reino ya está aquí y que además está en los corazones de los hombres, no importa que la parusia se retrase por los siglos de los siglos, porque el reino de Dios ya ha empezado. Pero si eso fuera así, cuando los discípulos de Jesús le dijeron, enséñanos a rezar, Jesús les dice cómo deben de rezar. Y entre las frases hay una petición muy importante que dice, venga a nosotros tu reino. No dice acrecienta tu reino que ya está dentro de nosotros, sino que venga a nosotros. Este hecho y las otras 9 o 10 expresiones de Jesús de un reino futuro inminente nos hace pensar que Lucas exageró de alguna manera los últimos momentos antes de la venida del reino de Dios y lo interpretó como si Jesús hubiera dicho el reino de Dios está aquí. Pero para Jesús era claro, no había medias tintas, o el reino ha venido o no ha venido, y para Jesús no ha venido porque hay que prepararse para entrar en él y porque hay que pedirle a Dios en el rezo, venga a nosotros tu reino. Como último detalle, probablemente entre la primera parte de su evangelio, compuesto en torno al 95, y la segunda parte de los Hechos, debieron de pasar 15 o 20 años, porque si no, no se explica que en el capítulo 24 del evangelio de Lucas se diga que la resurrección y ascensión de Jesús ocurrieron en Jerusalén y en 24 horas, y sin embargo, en el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, que teóricamente tienen que empalmar con el evangelio, como bien dice a su inicio, amigo Teófilo, aquí te presento la segunda parte de mi obra, resulta que entre la resurrección y la ascensión pasan 40 días, y la ascensión no es en Jerusalén, sino en Betania. Este hecho indica que tuvieron que pasar 15 o 20 años entre la composición del evangelio y los hechos de los apóstoles. En síntesis, Lucas es muy interesante, nos proporciona muchos datos, es uno de los evangelistas más apreciados por las mujeres, pero un evangelista con el que hay que tener cuidado, sobre todo en los hechos de los apóstoles. Y vamos a ver el último evangelista, Juan. Es el 4º evangelio y es realmente un escrito sorprendente, extraño, místico, diferente y espiritualista. Parece como si estuviéramos hablando de un Jesús absolutamente distinto. Piensen que ya no está hablando de un Jesús cuyo interés principal era el reino de Dios, sino un Jesús que es el revelador, que desciende del cielo, sino con el Padre, revela y luego asciende. Un Jesús que no es como los otros de Mateo, Marcos y Lucas, que solo pasa una Pascua en Jerusalén, sino 3. Es decir, la vida pública de Jesús dura el triple. Un Jesús que coloca la purificación del templo al principio de su vida pública y se queda tan tranquilo. Un Jesús que no es bautizado por Juan Bautista, sino que lo único que hace es dar testimonio de él, y sobre todo un Jesús que solo hace 7 milagros y que ya no son para demostrar el poder del reino de Dios, sino realmente para demostrar que él es el revelador, para que suscitar la fe en él, y sobre todo un Jesús que habla de una manera distinta. El Jesús de Mateo, Marcos y Lucas es de frases contundentes, es un Jesús polémico, frases cortas, directo a los enemigos, y sin embargo, el Jesús del Evangelio de Juan es de una frase larguísima, en espiral, en la que coge una idea y luego le da la vuelta volviendo hacia atrás, y cuando termina coge otra idea y repite el proceso volviendo a la primera idea, haciéndose unos monólogos y unos discursos lentísimos y larguísimos. Es un Jesús que habla totalmente distinto, y sobre todo un Jesús que habla de cosas distintas como vida, testimonio, verdad, gracia, luz,
oscuridad, arriba, abajo, etc. ¿Por qué es tan distinto? Yo he llegado a la conclusión, y esto lo dijo el catedrático Antonio Piñero, yo he llegado a la conclusión de que la clave está en un párrafo de San Clemente de Alejandría que escribe en el 180 lo siguiente: Juan, el último de los evangelistas, viendo que los otros evangelios se mostraba solo la interpretación corpórea de Jesús, impulsado por algunos conocidos e inspirado por el Espíritu Santo, compuso un evangelio espiritual. Así que es el último de los evangelistas. Observa que los otros evangelistas son imperfectos, es decir, muestran solo la interpretación corpórea, material y superficial. Está impulsado por un grupo de amigos, es decir, está en un grupo y está inspirado por el Espíritu Santo. Es decir, tenemos un individuo que hace exactamente igual que los otros evangelistas, pero está en el año 100 y ya tiene la visión de los otros tres, y desde su sentido piensa hay que componer el último y definitivo de los evangelios. ¿Por qué tiene que escribir otro evangelio? Veamos las razones. 1. Dice Clemente de Alejandría que porque está en un grupo, y probablemente sea un grupo de los que más tarde les vamos a llamar gnósticos, conocedores, es decir, aquellos que tienen una gnosis, un conocimiento revelado especialísimo de Dios y que les permite penetrar en la realidad y los escritos más que nadie, mejor que nadie. Es más, probablemente se creen los únicos, los demás no entienden tanto como ellos. Eruditos. 2. Juan, viendo lo que los otros evangelistas han escrito, escribe una refutación. Hay que hacer una precisión. Estamos en un momento de judaísmo en el que cuando hay que hacer una refutación de algo, quien hace esa refutación no se sienta, toma la pluma, el cálamo y empieza a escribir. El Señor tal dijo esto, pero yo digo lo contrario por esta y estas razones. Eso es una refutación lógica y eso no lo hace un judío del siglo I. Lo que hace es escribir otra nueva obra en la que aparecen los mismos personajes, pero hablamos de una manera absolutamente distinta. Esto sería lo común de la época. Por ejemplo, el libro de la sabiduría se escribe contra el Eclesiastés, que no cree en la inmortalidad del alma y no cree en el mundo futuro. Otro ejemplo es el libro de los jubileos. Es un apócrifo del Antiguo Testamento, pero que Jesús probablemente lo tenía como sagrado. Escribe el Génesis de nuevo. Otro sería el Pseudofilón, que es un individuo que no conocemos porque es de la época de Pablo y de Marcos. Escribe el Génesis para su época, es decir, que lo que se hace es conociendo perfectamente lo que ha escrito los demás. No compone una refutación, sino escribe una obra nueva. Recordando a Marcos, que es el primero, en mi opinión, que afirma el Hijo del Hombre, según Daniel, es Jesús, y por lo tanto Jesús el Mesías, aparece otra secta judía de la que tenemos su obra y no escribe una refutación de Marcos. Escribe el libro de las parábolas de Enoc y entonces presenta a Enoc como el Mesías y el juez final de todos los tiempos. Juan no refuta, sino que reescribe, reinterpreta, alegoriza a Jesús. Está haciendo lo mismo que los filósofos estoicos desde el siglo III a.C., cuando consideran que lo que ha dicho Homero es sagrado. Pero Homero está hablando de la guerra de Troya, pero si se toma alegóricamente se puede sacar de ahí una teología de los dioses y los hombres. Pues lo mismo hace Juan, alegoriza el material sinóptico. Por ejemplo, cuando Jesús purificó el templo, vinieron a él los sabios, los sacerdotes y los gobernantes del pueblo diciendo: ¿Con qué poder haces esto? Y dice Jesús: destruid este templo y en 3 días lo resucitaré. Y le replica a los judíos: ¿cómo vas tú a destruir el templo y en 3 días a reconstruirlo? Y dice el evangelista: no lo entendieron porque Jesús no hablaba del templo sino de su propio cuerpo. Es decir, está reinterpretando, alegorizando una palabra de Jesús. Todo el evangelio de Juan es así, una reescritura y reinterpretación. ¿Por qué es así el evangelio de Juan? La solución está dentro del evangelio mismo. Jesús solo se comprende bien recordando detrás de su muerte y con las palabras de Dios, que es la Escritura, y con la inspiración del Paráclito, es decir, del Espíritu Consolador y Abogado que se nos da para entender los misterios divinos.
Dice el evangelista en 2:22, cuando resucitó pues de entre los muertos Jesús, se acordaron sus discípulos de que eso era lo que quería decir Jesús cuando hablaba y creyeron en las escrituras y las palabras que había dicho Jesús. Jesús mismo dice en 14:26, esto es lo que yo tenía que deciros mientras estaba con vosotros, pero el abogado, el Paráclito, que os enviará el Padre en mi nombre, el Espíritu Santo, ese os enseñará todo y os irá recordando todo lo que yo os he dicho. Igualmente, la interpretación de la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén comenta el evangelista en el capítulo 12. Esto no lo comprendieron los discípulos de momento, pero cuando Jesús fue glorificado, cayeron en la cuenta de lo que estaba escrito sobre él y que era lo que había hecho. Por tanto, el autor del Evangelio afirma con claridad que él ha escrito un Evangelio definitivo, tal como se debe ver a Jesús. Es como una guía hasta la verdad completa, como dice Jesús en 16:13. Con otras palabras, el autor puso por escrito lo que Jesús hizo y dijo en vida, pero tal como él lo entendía por la gnosis o el conocimiento que le había dado el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que refuta esta escritura, esta repensación, esta reelaboración de todo el material de Mateo, Marcos y Lucas en el último evangelio místico, espiritual y definitivo según su propio autor? Primero, insistía en que Jesús era un ser persistente, nada decir como Pablo, que es divino desde la resurrección, o como Marcos desde el bautismo, o como Mateo y Lucas desde el momento de su concepción. Todos están equivocados. Jesús es el Logos persistente y existe antes que los siglos. B. Hay una idea fundamental que es la que recorre todo el Evangelio. Existe una unidad sustancial entre el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo son uno, y aquel que crea en el Hijo es uno con el Padre. C. El Logos se ha encarnado, ha venido en la tierra, ha revelado el Jesucristo y cuando termina la revelación y se ha glorificado, asciende al cielo. Es decir, aquí en esta parte vemos que ya es Jesucristo, es decir, ya ha unido a Jesús histórico con el Cristo, con el Mesías. Bien, punto D. La revelación de Jesús no consiste solamente en conocimiento, sino que toda la vida de Jesús es revelación y, por lo tanto, contemplar toda la vida de Jesús, por eso se escribe un evangelio nuevo, es la revelación. Y punto E. Jesús no es solo rabino, profeta, Mesías, hacedor de milagros, sanador, sabio, experto en la ley, como dicen en Mateo, Marcos y Lucas. Jesús es luz, camino, verdad, vida, pastor, espíritu, revelador. Este es el Jesús profundo, este es el Jesús espiritual. Esto es lo que hace el cuarto evangelio y por eso es tan extraño, tan místico y tan diferente. ¿Quién es el autor? No lo sabemos, pero el evangelio dice 5 veces que el garante, nunca dice que es estrictamente el autor. Es un discípulo amado del cual nunca dice el nombre. Tampoco dice el nombre de María, la madre de Jesús. Son seres que quedan ahí misteriosos. No dice el nombre de María porque con María se funda la iglesia al pie de la cruz. Y no dice el nombre del discípulo amado porque es el garante de toda la verdad, de todo este evangelio místico, profundo y espiritual. Pues bien, este discípulo probablemente no es uno de los 12, sino alguien que fue de los discípulos primeros, que funda un grupo de conocedores, probablemente en Samaria. De ahí que Samaria tenga tanta importancia en el evangelio. Pero no es un testigo visual, porque si lo fuera hubiera escrito el evangelio de una manera distinta, pero como utiliza el material de Mateo, Marcos y Lucas, escribe sobre lo ya escrito. Este discípulo no puede ser el hijo del Zebedeo en absoluto, porque tiene una teología totalmente distinta y además es una teología avanzadísima que supone lo demás. Lo más probable, conforme a las teorías de que el evangelio lo ha escrito una escuela, que es que el garante de toda esta doctrina del evangelio sea el discípulo amado, pero que el evangelio haya sido escrito por un redactor que es a su vez discípulo del discípulo amado, y luego al final otra mano lo remodela todo y le añade el capítulo 21, que es un capítulo apendético, es decir, como el apéndice. Es decir. Bueno,
Síntesis de la charla. Las ideas a recalcar serían las siguientes. 1. De los evangelistas apenas se sabe nada en la antigüedad, y siendo el testimonio de Papías el primero, es muy posible que se expusiera nombre a partir del siglo II, simplemente porque no se toleraba que escritos importantes fueran anónimos. 2. Pablo es anterior cronológicamente a los evangelistas, y hay que leerlo a él primero, pero el problema es que el apóstol dice muy poco de Jesús. Sin embargo, Pablo es el que da la pauta sobre cómo comprender la muerte, resurrección y ascensión del Señor, sobre todo en los 3 primeros evangelios y parcialmente en el 4. 3. La investigación actual está de acuerdo en que el autor del Evangelio de Marcos es el primero cronológicamente, no es Mateo. En contra de lo que dice Papías de Hierápolis, Marcos es paulino y no petrino. Marcos es el inventor del género literario evangelio, pero no con una teología que no empalma directamente con la comunidad de Jerusalén, sino con Pablo. Recordad, evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. 4. Cada evangelio que se compone se apoya en el anterior o anteriores, pero la nueva composición es un indicio de que el nuevo autor no está conforme y desea enmendar las ideas del anterior. Hay una continua enmienda. 5. El Evangelio de Mateo acoge el plan de Marcos y con ello también la interpretación paulina de Jesús, pero le añade un documento nuevo que es la fuente de los dichos. Mateo ofrece ya una biografía aumentada por delante, nacimientos y su historia, y por detrás, las apariciones, y Jesús ante todo es el maestro de sabiduría, el Mesías que interpreta y puede cambiar la ley y sobre todo el que funda la Iglesia. 6. La obra de Lucas no es el Evangelio como los otros, sino que tiene 2 partes, Evangelio y Hechos. Es un autor interesantísimo sobre todo para la historia más inmediata del cristianismo primitivo, pero hay que tener cuidado con él. Para Lucas la doctrina siempre es la misma y la misión de la Iglesia antes que venga la parusia dentro de los miles de años importa, es proclamar que el Evangelio de Dios ha llegado ya, quiero decir, y que hay que ir implantando lentamente en los corazones hasta el final de los tiempos, aunque esta sea, según los investigadores, no la idea de Jesús, sino la de Lucas. Y 7. El Evangelio de Juan, que es extraño, difícil, espiritual y místico, se comprende maravillosamente si lo situamos en el mundo judío de la época altísimamente espiritualizado, altísimamente religioso, que tiene la conciencia de haber recibido de Dios una ciencia especial y que por lo tanto, tras mucho tiempo de reflexión, no escribe una refutación de los otros 3 evangelios, sino lo que hace es una repensación, es decir, una reinterpretación, una reescritura y un evangelio místico y definitivo según él. Los demás evangelistas no se han equivocado jamás, pero solo han transmitido lo carnal y superficial del Salvador. Este evangelio transmite lo profundo, lo espiritual, lo verdaderamente verdadero, es decir, el evangelio de Juan. Para terminar hay que decir que la Iglesia ha decidido desde siempre no fijarse en las diferencias entre los evangelios, sino hacer una imagen mixta de Jesús con elementos de los 4. La investigación histórica de hoy, por su parte, sostiene que esa figura mezclada, sacada de los 4, corresponde sin ninguna duda a la del Cristo espiritual, pero no a la del Jesús de la historia. Sin embargo, cada creyente desde los inicios se ha construido su propio Cristo. Por lo tanto, cada creyente debe tomar su propia decisión, como así se ha hecho a lo largo de los siglos. Y con esto doy por finalizado esta segunda parte de Orígenes. Gracias a todos y nos vemos la próxima semana que hablaremos de Pablo de Tarso.